Bienvenidos a nuestro encuentro con Dios. Yo soy Adriana, contenta de estar de nuevo con ustedes, anunciando la paz del Evangelio de Jesucristo. Todos en algún momento hemos experimentado una sensación de insuficiencia y quebranto. A veces surge cuando cometemos faltas graves o al compararnos con otros. Otras cuando enfrentamos un pasado que todavía nos avergüenza. Es entonces cuando nos invade una extraña desnudez del alma, una urgencia por cubrir nuestras heridas, errores y temores. Esto es algo que el hombre viene haciendo desde el Edén. Al leer el relato de Adán y Eva, por ejemplo, encontramos esta misma reacción ante el pecado. Génesis 3, del 7 al 12 dice: entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Adán y Eva habían andado desnudos por todo el Edén desde su creación sin ningún problema. ¿Qué sería diferente ahora? ¿Y por qué sienten esa necesidad de esconderse? Algo se había roto en su relación personal con Dios al desobedecerlo, lo que les trajo culpabilidad y vergüenza. Entonces comenzaron a tratar de arreglar el daño cosiendo delantales de hojas de higo. Esto nos suena deplorable, pero demasiado familiar. Usted y yo lo hemos hecho. Creo que todos tenemos cosas de nuestro pasado o de nuestro presente que nos gustaría borrar. Quizás, igual que yo, usted ha intentado taparlas, ignorarlas o cubrirlas detrás de un antifaz. Pero con el tiempo notamos que resurgen de alguna manera, de la nada. La razón es porque todo esfuerzo que hagamos para cubrir nuestro pecado será tan fútil como delantales hechos de hojas de higuera. El tipo de delantal que llevemos puesto depende del peso, de la culpa y la vergüenza que llevamos por dentro. Podemos usar la religión, por ejemplo, como un refugio para tratar de ocultar lo que llevamos dentro. Podemos tratar de impresionar a Dios con obras ministeriales, actos de caridad, donaciones o rezos y rituales sin abrirle verdaderamente el corazón para ser sanados. Esto me recuerda a la película The Way Back o Camino a la Libertad, donde un grupo de hombres escapan de un campo de concentración siberiano durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos hay un sacerdote llamado Voss, introvertido, aparentemente virtuoso y enfocado en sus incesantes rezos. En contraste está Valka, un personaje extrovertido y frío que observa cuidadosamente al sacerdote porque sospecha que esconde algo. Y a la primera oportunidad de confrontarlo le dice lo siguiente: para ser un hombre virtuoso usted reza demasiado. Y efectivamente, durante su trayectoria, Voss le confiesa a otro compañero que lleva una carga de su pasado que lo atormenta, un peso de culpa por haber asesinado a un hombre años atrás. A pesar de aparentar ser un hombre devoto a Dios, su moral estaba influenciada por la vergüenza y la culpa. Voss no podía recibir el perdón de Dios porque estaba ocupado tratando de redimirse a sí mismo todo el tiempo. El pecado encubierto nos esclaviza, nos condena y nos endurece. El que está en adulterio, el chismoso, el que roba o engaña fácilmente, se convierte en un esclavo porque vive con temor a ser descubierto. La persona que maltrata a su esposa o esposo o hijos vive atrapada en la sombra de su propia ira,
condenada por la violencia, que se niega a confesar y a rendir ante Dios. Si no asumimos la responsabilidad por nuestras propias faltas, nos volvemos cínicos, rápidos en justificar nuestras acciones. Cuando Dios confrontó a Adán en el Edén, Él señaló a Eva diciendo: la mujer que me diste me dio del árbol y comí. Y cuando confrontó a Eva, ella culpó a la serpiente diciendo: la serpiente me engañó y comí. Nosotros podemos caer en lo mismo, juzgando a otros para evadir o minimizar nuestra culpa, agrandando su pecado para que el nuestro de repente parezca pequeño. Otras veces nos sentimos insuficientes al compararnos con los demás, entonces construimos falsas identidades, fingiendo ser exitosos, fuertes o autosuficientes, con tal de impresionar y esconder lo que realmente somos. Buscamos disimular nuestras inseguridades con dietas estrictas, cirugías estéticas o cosméticas, y luego publicamos fotos que resalten lo mejor de nosotros, ocultando la frágil realidad de nuestra vida. Tal como Adán y Eva, construimos nuestros propios delantales de hojas de higuera para cubrir el peso de la insuficiencia o para silenciar la voz de la culpabilidad. Mientras tanto, Dios nos observa pacientemente, esperando que nos rindamos para Él cubrir nuestra vergüenza. Eso fue lo que hizo desde el principio. En Génesis 3:21 vemos que Dios mismo cubrió la desnudez de Adán y Eva con túnicas de piel de animales, lo que indica que por lo menos un animal tuvo que ser sacrificado y sangre derramada para cubrir el pecado y vergüenza de ellos. Desde un principio Dios nos muestra su amor y su disposición, no para condenarnos, sino para redimirnos. Y al enviar a Jesús, cubre nuestro pecado de una vez y para siempre. Ya no tenemos ni debemos que hacer más sacrificios para obtener su perdón. Jesús fue el Cordero inmolado, el único sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios para el perdón de los pecados de todo aquel que lo quiera recibir. Sin embargo, cuando no recibimos ese sacrificio, sino que insistimos en hacer los nuestros, el pecado se convierte en una carga silenciosa que nos despoja de la libertad, nos roba la paz con sentimientos de vergüenza y de culpa. La vergüenza a su vez nos impulsa a ocultarnos, mientras que la culpa nos consume por dentro. Por más que luchemos, nuestros esfuerzos nunca nos traerán la libertad, sino condena. Durante el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, la Iglesia Católica estableció en Irlanda los famosos asilos de las Magdalenas. Estas instituciones fueron creadas supuestamente para rehabilitar mujeres caídas, entre comillas, las cuales incluían trabajadoras sexuales, madres solteras, jóvenes que habían abortado y las que se consideraban, entre comillas, demasiado coquetas o difíciles. Pero la realidad es que estos eran centros de trabajo forzados bajo condiciones muy lamentables. Las mujeres eran sometidas a abuso físico y emocional, aislamiento total del mundo exterior, silencio obligatorio y jornadas agotadoras, principalmente en lavanderías. Todo eso bajo la idea de que alcanzarían la purificación espiritual. Muchas fueron forzadas a entrar y nunca salieron de allí. Pero lo más impactante es que otras ingresaron voluntariamente, creyendo que una vida de servicio religioso y arduo trabajo podría redimirlas ante Dios y la sociedad. No estaban huyendo de la justicia, sino de lo secreto de su alma. Solo buscaban paz y una segunda oportunidad. Pero en lugar de paz, hallaron vergüenza y condenación. Tristemente pasaron años cosiendo delantales de hojas de higo para cubrir sus heridas y sentirse dignas. No podemos esperar acercarnos a Dios cuando nos sintamos dignos o justos o libres de pecado. Eso nunca va a suceder. No se trata de nuestras obras o sacrificios, sino de aceptar el sacrificio que Él ya hizo por nosotros.
El apóstol Pablo nos da una gran lección sobre esto cuando se convierte al cristianismo. Él había perseguido a los cristianos para condenarlos a muerte, pero llegó a experimentar la paz y a soltar el peso de su culpa después de convertido. Pero no fue cubriendo su pecado ni tratando de justificarse, sino declarándose totalmente culpable y recibiendo el perdón que le daba Jesucristo. Pablo se refería a sí mismo como miserable, como el mayor de los pecadores. Romanos 7:22 y 1 Timoteo 1:15 nos habla de eso, declarándose incapaz de hacer cualquier cosa que lo pudiera redimir de su pecado. Sin embargo, él no se quedó en un estado de culpabilidad, sino que él regresaba a la cruz una y otra vez diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Romanos 7:25, porque allí se consume toda culpabilidad y tormento y vergüenza. La realidad es que no existe tal cosa como arreglar nuestro corazón de una vez y para siempre. Esto es un proceso que dura toda una vida, pero que se vive y que se hace posible un día a la vez. Solo sabremos que estamos creciendo cuando nos vestimos de la humildad y el amor de Jesús, aceptando nuestras faltas, pidiendo perdón por nuestras ofensas y perdonando a quienes nos ofenden. Nuestra aceptación de nuestra naturaleza rota es clave para mantenernos yendo a los pies de Jesús una y otra vez. Algunas personas no se creen suficientemente dignas para acercarse a Dios, se sienten muy pecadoras, mientras que otras se sienten demasiado rectas y creen no necesitarlo. Ezequiel 33:12 dice que la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Si usted se siente demasiado injusto o pecador, entonces califica para la gracia y la misericordia de Dios. Primera de Juan 1:9-10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si nos arrepentimos, cada vez que fallamos, nuestra maldad será borrada, así de simple. Dios ya sabe lo que hay dentro de nosotros. Somos nosotros quienes debemos reconocer y aceptar nuestros errores. Salmo 139 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ve cómo no hay nada oculto ante los ojos de Dios, que lo único que tenemos que hacer es confesar lo que Él ya sabe que está allí. Es normal sentir culpa y vergüenza por nuestras faltas. De hecho, eso es lo mínimo que debemos sentir. Pero ¿qué hacemos con esa culpa y vergüenza? Si corremos a cubrirnos con hojas de higos, nos engañamos a nosotros mismos, porque las hojas tienden a secarse y caer, dejándonos desnudos de nuevo. Pero si corremos hacia Él, encontraremos perdón, paz y restauración. Y correr a Él significa correr a su presencia, buscarlo en oración, nutrirse de su palabra, y el Espíritu Santo hará el resto. Jesús fue desnudado y expuesto en vergüenza en una cruz para cubrir nuestra desnudez y vergüenza. Su sacrificio fue más que suficiente. Recíbalo hoy, pídale perdón y abra la Biblia para que vea que Él quiere hablarle y sanar sus heridas, no condenarlo. Bien, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Si le hemos bendecido, suscríbase, clique en me gusta y comparta. Abajo les dejo el enlace a mi página web en inglés de LordYourGodIsOne.org por si desea compartirla, y también el enlace a Amazon Books, donde podrá conseguir mi libro El Señor tu Dios, uno es, en varios idiomas. Dios los bendiga y hasta la próxima.